Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un sábado más a Escogidos por el Padre. Un tiempo donde compartimos cada uno de nosotros la palabra de Dios, aprendemos a crecer, aprendemos a compartir también acerca del mensaje de Dios. Te invito en esta noche a que donde te encuentres, en tu casa, en tu habitación, de repente ahora con un amigo o no, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo que nos permite estar conectados. Ustedes saben muy bien, con esto de las redes y el internet, pues nos podemos conectar de diferentes partes del mundo y gracias a Dios hoy lo estamos haciendo. ¿Está bien? Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a dirigirnos al Señor. Amado Dios, te damos las gracias en este tiempo que nos permites hoy, un sábado más, estar juntos a través de estas redes sociales. Dios mío, te pedimos en este tiempo tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón y lo que tú tienes preparado para nosotros lo podamos, Señor, traer a nuestras vidas, ponerlo en práctica, amado Dios. Gracias en el nombre de Jesús por cada joven, por cada adolescente, por cada hermano mayor que nos están viendo, y que esto sea de mucha bendición y que hables tú a través de mi boca a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Muy bien chicos, una vez terminada ya la oración, pues vamos a entrar a un tiempo de reflexión y a un tiempo de compartir acerca de la palabra de Dios y qué nos quiere transmitir la palabra de Dios el día de hoy para nuestras vidas. Antes de entrar, pues hace un par de semanas yo veía cómo mi primo agarró un par de semillas, bueno, no un par, sino varias semillas, y empezó a plantar. Yo lo observaba, empezó a mover la tierra, empezó a cavar, y pues no solamente quedó en eso. Una vez que los plantó, una vez que hizo todo un par de sucesos, al día siguiente, al pasar los días, veía como él pues traía agua constantemente, los estaba regando. Incluso una vez me dijo: Jonathan, un favor, riega por favor ahí las semillas que he plantado, porque no quiero que se sequen, el sol está fuerte y la tierra no está húmeda. Y yo decía, bueno, está bien. Yo veía el cuidado que tenía mi primo con aquellas semillas, con aquellos pequeños árboles que él estuvo plantando, el cuidado que le daba. Y me ponía a pensar, no es muy diferente a la vida cristiana. Esto no es distinto a lo que nosotros como cristianos vivimos. Nosotros tenemos que tener un cuidado dentro de nuestra vida, hablando espiritualmente, obviamente. A veces venimos a Dios y creemos que estando sentados como jóvenes, nosotros tenemos mucha fuerza, nosotros tenemos muchísimas habilidades, y a veces nos quedamos sentados. Y espiritualmente hablando, no estamos creciendo. No tenemos el cuidado. Nosotros somos como aquella semilla. Si no le ponemos cuidado, si no empezamos de repente a regar, a alimentar a nuestra alma, a nuestro espíritu, pues no vamos a crecer nunca. Nos vamos a quedar como simples semillas y nunca vamos a dar fruto. A veces, por ser jóvenes, nos han tildado o nos tildan de irresponsables, o nos tildan también de inmaduros. Pero es algo que nosotros como cristianos jóvenes debemos cambiar, y debemos cambiar esa perspectiva. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 12, Pablo le menciona a Timoteo: ¿sabes? Ninguno tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo de palabra, sé ejemplo de conducta, ¿no? Le dice ese ejemplo también de fe, de amor, de pureza. Le decía que nadie te menosprecie por ser joven. En cierto aspecto, yendo, le dice: tienes que tú crecer, tienes que madurar, tienes que crecer espiritualmente, para que nadie a tu alrededor, que por ser joven, pueda menospreciarte, pueda menospreciar lo que tú hagas. Y entonces, uno de los mayores obstáculos para un crecimiento espiritual es que a veces estamos actuando de una manera inadecuada. Pensamos o creemos o solemos intentar cambiar nuestras acciones. Solemos intentar cambiar lo que hacemos, pero no cambiamos lo que somos en realidad. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, empiezo a cambiar en algunos aspectos de mi conducta, empiezo a hacer otras cosas, pero lo hago simplemente porque la gente me ve.
No digo que está mal, porque sí debemos cambiar nuestra manera de actuar, pero a veces lo hacemos simplemente porque las personas nos ven y no nos preocupamos por lo que realmente importa, solo lo que Dios puede ver, y eso es el interior de nosotros. Nosotros podemos cambiar de manera superficial nuestra conducta externa, pero por dentro no hemos cambiado nada. Enfocamos nuestro cambio más en lo superficial en vez de lo que realmente importa, que es por dentro. Una vez que tú cambias tu interior, obviamente en lo superficial, en lo por fuera, eso se va a notar, eso va a relucir. Dios en realidad está actuando, Él está transformándonos día con día. Él también quiere que nosotros crezcamos, que tengamos la voluntad de poder crecer. Si leemos Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Él quiere que crezcas. Nosotros tenemos que llegar a ser un varón perfecto. Obviamente, para llegar a la perfección nos falta mucho camino todavía, pero quiere que todos los días de nuestras vidas sigamos creciendo. Ese también es un paso muy importante y eso tiene que ver mucho con la obediencia y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, una vez más, Dios quiere que nosotros crezcamos, que no nos quedemos donde estemos, sino que crezcamos. Pero, ahora, te explico, nosotros de repente podemos cambiar nuestras acciones, etc., pero si no nos preocupamos por dentro, estamos cometiendo un grave error. Ahora, ¿cómo lo hago? No lo puedo hacer solo. Necesitamos la ayuda de Dios para nosotros poder cambiar nuestro interior. Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas para que ese cambio realmente se haga. Muy bien, dentro de la Biblia encontramos muchísimas cosas que nos hablan acerca de este tema, acerca del crecimiento, pero vamos a compartir algunos puntos para que nosotros podamos entender acerca del crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos si estamos creciendo espiritualmente? ¿Cómo reconocer si yo como joven, tú como joven, estás creciendo espiritualmente y quieres saberlo? Bien, y como primer punto entonces vamos a ver que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. A ver, hablo de un nuevo nacimiento real, hablo de un arrepentimiento real. Cuando tú vienes a Dios, obviamente se dice que tú naces de nuevo, mueres para el mundo y naces de nuevo, eres un nuevo hombre. Y como hablamos acerca de la semilla, necesita ser regada, necesita ser alimentada de repente por el sol. Es como las plantas o estos seres se alimentan. Entonces nosotros necesitamos ser alimentados, nosotros necesitamos crecer para no quedarnos pues pequeños. Si a un bebé o a un niño tú les tienes que brindar alimento, si no crece con mayores facultades o no crece con lo que debería ser, nos pasa lo mismo a nosotros. Entonces, hablamos de un nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento, una relación real. Entonces, no vamos a poder hablar de un crecimiento espiritual si no tienes una vida espiritual. Entonces, consecuencia del nuevo nacimiento, hay una vida espiritual. Entonces, si tú no estás llevando una vida espiritual ahora, te podría decir que no estás creciendo. Entonces, hablamos de vida espiritual, obviamente de la comunión con Dios, hablamos de la oración, hablamos de la lectura, hablamos de la meditación de la palabra. Si no tenemos eso, si no tenemos una vida espiritual, pues no vamos a poder crecer en lo absoluto, y eso te lo aseguro. Entonces, tenemos esto. No vamos a tener un crecimiento espiritual si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios. Entonces dices, hermano, yo quiero crecer, quiero ser un nuevo ser. Entonces, pero si no has nacido de nuevo y no has recibido realmente el perdón de Dios, no lo vas a poder hacer. Vamos a ver esto en Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, tuvieron la potestad, o tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tú recibes el perdón, recibes a Cristo y naces de nuevo. Entonces, nuestro crecimiento espiritual no depende pues de que mi papá, no depende de que mi mamá sea creyente o de que mi amigo sea creyente. Depende de uno mismo. Se trata primero
de un asunto individual para aquellos que son adoptados por Dios, o sea, nosotros, sus hijos. Muy bien, entonces, una vez que tú llegas a ser adoptado por Cristo, que lo somos todos nosotros, hasta ahí estamos muy bien, tenemos ya una vida espiritual. Entonces, pero también tenemos que buscar algo. Pablo nos dice que nosotros tenemos que buscar la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que buscar que el Espíritu obre en nuestras vidas. Bien, entonces vamos a leer Efesios capítulo 5, desde el versículo 5 al 18. Dice de esta manera: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a enfocarnos bien en estos versículos que dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para nosotros poder crecer. Dice: buscad ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia nos enseña muchísimas cosas acerca del Espíritu. Nos enseña también que Él es nuestra guía, que Él es nuestro ayudador. Entonces, con el Espíritu Santo de nuestro lado, nuestro crecimiento espiritual no tiene pierde. Si tú tienes una comunión, si tú empiezas a buscar de Dios, el crecimiento espiritual a ti como joven, pues se te va a notar. Vas a empezar a cambiar no solamente el superficial, sino también nuestro interior. Pero eso, como bien lo decíamos, no lo hacemos nosotros, sino necesitamos la ayuda divina, y esa es la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a poder decir que no va a haber un crecimiento si el Espíritu no nos ayuda, porque no es con nuestras fuerzas, nos dice su palabra, sino es con la fuerza de Dios. Haciendo también otro paréntesis, Dios también permite muchas dificultades, tal vez nos permite pasar por algunos sucesos, algunas cosas difíciles, pero eso nos ayuda también a nosotros. Y si tú no estás preparado, o si tú no tienes al Espíritu como tu ayudador, pues rápidamente vas a caer. Y es ahí donde se nota que tu crecimiento no ha estado muy bien. ¿Por qué? Porque tu fortaleza no ha estado en el Señor. Entonces, a ti joven, a ti jovencita, a ti hermano, si tú me dices: pero hermano Jonathan, mira las dificultades, sabes que las tentaciones, sí, muchas veces nosotros caemos, sí, tenemos dificultades, desde nuestros pastores, desde los que están arriba, como cabeza de iglesia, hasta nosotros, tenemos también dificultades, pero aquí está la gran diferencia, que ellos se sostienen en Dios, se sostienen en el Espíritu como su ayudador, como nos dice su palabra, y es allí donde ellos demuestran pues el crecimiento, su fe está fortalecida, y el sustento es el Señor. Y una vez más les repito, no hay crecimiento si no te estás dejando guiar por el Espíritu. No, hermano Jonathan, pero yo sí crezco, mira, yo normal. Pero si tú no estás guiado por el Espíritu Santo, va a llegar un momento donde tus fuerzas se acaben, y ahí nomás vas a quedar. Bien, entonces Pablo nos dice pues, ¿no?, que pues debemos ser llenos del Espíritu. Una vez que tú estás lleno del Espíritu, empiezas a conocer a Dios. Ojo,
Es muy diferente saber de Dios que conocer a Dios. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo conocer pues a mi artista favorito desde las redes sociales, por ejemplo Redimidos, por ejemplo tenemos a Evan Craft, ¿no? Christine de Cleiro, yo sé muchísimas cosas sobre ella, ¿sí? Pero te digo, ¿lo conoces realmente? ¿Realmente conoces qué es lo que está pasando en su vida? ¿Conoces lo que le gusta? ¿Conoces su día a día? Es lo mismo, nosotros podemos saber de Dios, muchísimas cosas. El internet ahora nos facilita las cosas, podemos conocer, tenemos la Biblia, tenemos enseñanzas en un montón, te puedo leer citas bíblicas por un montón, me puedo saber la Biblia entera de arriba para abajo y te lo voy a mencionar. Pero hay algo bien cierto que te tengo que mencionar. ¿Conoces realmente a Dios en todo lo que sabes? ¿Has tenido una experiencia íntima con el Señor para decir sí, el Señor es así? ¿Por qué? Porque yo lo conozco su gracia, lo conozco porque sé de Él, porque tengo una relación íntima con Él. Conocemos la gracia de Dios, conoces realmente ello. Y esto influye mucho en el haber conocido a Dios en su gracia. Hablo de que cuando tú conoces realmente a Dios, entiendes de lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él te ha perdonado. Realmente comprendes la magnitud de lo que Dios ha hecho por ti. Si tú conoces realmente a Dios, vas a entender lo que le hizo sentir a enviar a su Hijo Jesús a morir por ti en una cruz y por gracia perdonarte. Lo vas a entender, lo vas a comprender. Entonces, tenemos que buscar eso, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu para que a través de ello podamos conocer la gracia de Dios y entender realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de esa gracia magnífica de recibir, a ser llamados hijos de Dios y recibir el perdón en nuestras vidas. Entonces también te diría, si nosotros llegamos a conocer de manera experimental a Dios, sabemos y conocemos de su gracia, vamos a poder compartir lo que realmente hizo Dios por tu vida. Tú te preguntarás, hermano, a veces que yo quiero compartir, pero no sé, me da vergüenza. Es que te diría una vez más, es que realmente no has entendido lo que Dios ha hecho por ti. Si tú tienes una gran noticia, obviamente tú la vas a querer compartir con todos, pero la has entendido. Si no has entendido realmente lo que Dios ha hecho en tu vida, pues vas a estar un poco inseguro de poder compartirlo, porque una gran noticia no se puede esconder. ¿O cuántos de nosotros, teniendo una gran noticia, no la ha querido compartir con todos? ¿Verdad? Es lo mismo. Cuando tú llegas a entender la profundidad de lo que Dios hace en tu vida a través de su Hijo Jesucristo, que muriendo en una cruz te salvó, tú ves en lo profundo lo que Dios tuvo que hacer para salvarte, que por su gracia, porque nosotros no lo merecíamos, Él lo hizo y somos salvos a través de su Hijo. Pues esta es una verdad muy grande. No te podrías quedar callado y podrías compartir realmente porque conoces, porque sabes muy bien lo que Dios ha hecho en tu vida, entiendes lo profundo que ha sido y pues lo vas a compartir muy bien. Y si de repente no lo sientes, pues pídele al Señor, Señor, quiero conocerte en esa magnitud, en saber de que tu sacrificio no fue en vano, que tu sacrificio pues no quedó solamente allí, sino que me salvó. Y lo hiciste no porque lo merecieras, sino que fue por obra y gracia, fue por la misericordia de Dios. Muy bien, un siguiente punto en el que podamos hablar acerca de un crecimiento espiritual, pues es acerca de la humildad. Nosotros no podemos hablar de un crecimiento. Tú como joven no me puedes decir, hermano Jonathan, yo sí, yo estoy creciendo espiritualmente, amén, gloria a Dios. Y yo te veo pues orgulloso. Te dejas llevar por el orgullo, por la soberbia. Dios nos dice en su palabra que exalta al humilde. Vamos a ver esto en Santiago capítulo 4, versículo 6. Y nos dice de esta manera. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También vamos a ver esto en Salmo 147, versículo 6, que dice, Jehová exalta a los humildes,
Como te decía en un inicio, no vamos a poder hablar o poder decir que hemos crecido si tenemos todavía el orgullo dentro de nuestras vidas. Tenemos que aprender a dejar el orgullo de lado y dejar que Dios actúe en nuestro ser. No, si sabemos de Dios o sabemos todo lo correcto de Dios, vamos a entender que el orgullo no nos va a llevar a nada bueno, y todo lo que sabemos de Dios va a reflejarlo en nuestras vidas, a parecernos a Él. ¿Y cómo es eso? Dios estuvo aquí en la tierra a través de su Hijo, obviamente, Jesús. Y creo que Jesús, no creo, sino sé que Jesús es un ejemplo claro y vivo de cómo nosotros debemos ser. Entonces Jesús es nuestro ejemplo, porque Él estuvo en la tierra y actuó de una manera pues muy humilde. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 2 versículos 5 al 8, y dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios, teniendo absolutamente todas las facultades de poder haber nacido en cuna de oro, en poder haber nacido en un palacio, Él no lo hizo. Él vino a la tierra de la manera más humilde. Él nació en un pesebre. Tú y yo de repente nacimos en un hospital, nacimos en cualquier otro lugar, pero Dios no lo hizo así. Dios nació en un pesebre, se hizo hombre y vino a cumplir lo que Dios le había mandado. Y de esta manera Él pues llega a tener también la mayor de las muertes. Una de las muertes más feas en ese tiempo era morir en una cruz. El estar colgado en una cruz era humillante. Dios murió de esa forma, Jesús murió de esa forma, ¿no? Y vemos el ejemplo de humildad que nosotros debemos seguir. Entonces me voy a esto de nuevo. Nosotros tenemos que aprender a dejar el orgullo, porque eso es algo que no va a dejar o no permite seguir creciendo, o no te permite, o simplemente no es una muestra de crecimiento. Si tú me dices, hermano, si he crecido, hermano Jonathan, yo he crecido, yo he hecho muchas cosas, puedes haber actuado de la mejor forma, pero sigues mostrando este orgullo, eres orgulloso en dejar muchísimas cosas, pues debo decir que todavía no hay un crecimiento en ti. Porque si tú conoces a Dios y sabes lo que Dios te dice, también deberías conocer que Dios no le gusta a los orgullosos, no le gusta la soberbia. Dios te dice que seas humilde. Dios te pide a ser humilde. No. Bien, siguiendo con lo que estamos viendo, el crecimiento espiritual viene de una transformación real, viene como efecto de una transformación real. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos recibe tal cual somos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras cosas. Pero Dios nos ama tanto y nos quiere tanto que te dice a ti, joven, a ti, jovencita: yo te amo tanto que no te voy a dejar como has venido. Te quiero transformar, quiero que tu vida cambie. No voy a permitir dejarte o que estés de esa manera. Voy a moldear tu vida. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a leer esto en un lenguaje algo más entendible, que dice de esta manera: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
En respuesta al Evangelio debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Bien, seguimos entonces viendo acerca del crecimiento espiritual. Hay un punto más, dice: el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Es algo que vamos a poder ver dentro de nuestras vidas. El Señor Jesús nos da un gran ejemplo acerca de ello. Jesús vino a la tierra no para ser servido, sino para servir. ¿No? Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28. Dice de esta manera: y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, reflejamos a Dios en nuestras vidas cuando renunciamos a nosotros mismos y empezamos a hacer lo que Jesús hizo. No, Jesús empezar a servir. Dios, como leíamos hace un ratito en Mateo, Dios vino a servir y no a ser servido. Él no se quedó sentado esperando a que le dijeran qué hacer, sino que Él tomó la iniciativa y empezó a servir, empezó a hacer lo que Dios le dijo. Ahora yo te digo, ¿tú estás haciendo lo mismo en tu vida? ¿Estás haciendo lo que Jesús hizo aquí en la tierra? ¿O estás esperando sentado a que todo te caiga? No. Ahora yo te digo, joven, hermano, hermana, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Estás sirviendo realmente con lo que Dios te ha dado? Los talentos que Dios te dio, aquello que tienes como obsequio de parte de Dios. Esto de aquí es una evidencia poderosa de que estás creciendo espiritualmente, el parecerte a Jesús. Bien, chicos, espero les haya gustado aquello de lo que hemos hablado el día de hoy, dando y recalcando una vez más: no busques cambiar simplemente lo superficial de tu vida, sino también busca cambiar lo interior. Tiene que haber una transformación real dentro de tu vida. Obviamente la transformación esto no se va a dar de manera rápida quizás, pero siempre intentemos, como bien lo leíamos, de llegar a la talla de Cristo, a ser como Él. Siempre busquemos hacer como Él, buscando. Nunca descuidemos nuestra comunión con el Señor. Siempre busquemos tener una vida espiritual plena. ¿Para qué? Para que nuestro crecimiento se dé, para que esa transformación con ayuda del Espíritu Santo se vaya dando. No dejemos de lado, no dejemos de buscar del Señor. Te animo a ti, joven, te animo a ti, hermano o hermana que nos está viendo a través de estas redes, a seguir creciendo, a buscar hacer como Jesús. Espero que esta enseñanza haya bendecido tu vida como también bendició la mía. Doy gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios, acerca del crecimiento que todos debemos tener. Y ya seas joven, ya seas adolescente, ya seas mayor quizás y recién hayas o recién conozcas de Cristo. Si recién conoces de Cristo y no sabes qué hacer, pues consúltanos, escríbenos y te podemos guiar y te podemos ayudar. Dios quiere que tú crezcas y no te quedes sentado, sino que tú empieces a actuar con lo que Dios te ha dado. Muchas gracias. Vamos a orar entonces para despedir este tiempo y te pido me acompañes y cierres tus vistas a donde esté. Amado Dios, te doy las gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar conectados, nos has permitido, Señor, compartir este mensaje. Dios mío, te pido que tú nos ayudes a seguir creciendo de manera espiritual. No solamente, Señor, en conocimiento, sino de manera espiritual. Actuar como tu Hijo Jesús lo hizo en la tierra. Parecernos cada día más a Él. Gracias, Dios mío. Te rogamos, quites el orgullo de nuestras vidas. Bendice también una vez más a cada hermano que nos está viendo, cada joven, cada pastor que nos está viendo. Y sé tú, Señor, obrando en la vida de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, eso ha sido todo por este sábado en Escogidos por el Padre. Te invito a que te sigas conectando todos los días al mismo horario de 7 de la noche y compartas cada una de las transmisiones, reacciones, también dejando un like, dejando una reacción. Gracias por estar presentes el día de hoy y pues eso sería todo conmigo.